Carlos, tu historia. Bueno, agradecer la posibilidad de estar aquí con todas y con todos ustedes. Lo que acaban de ver ustedes es una parte de un trabajo que hacemos en la cárcel. El último rostro que ustedes ven es un capitán de los Zetas. Los Zetas están divididos, son una estructura paramilitar. Él es una persona que no va a salir de la cárcel, tiene una condena de 75 años por secuestro y lleva todavía 5 procesos más abiertos que seguramente le van a terminar sumando 500 años y no va a salir. Pero hoy es el coordinador de nuestro equipo de mediación de conflictos y de interrupción de violencia en este penal. ¿No? Como él lo dijo, nunca había tenido una opción, es decir, él llegó la primera vez a la cárcel. Es una historia muy complicada porque era un chico en el barrio muy tranquilo, muy trabajador, en lo que se puede, en formalidad. El barrio en donde él vive es un basurero. Entonces, un día le fue bien en el trabajo informal que hacía, ese día logró comprar carne, llegó a su casa y se dio cuenta que no había gas para poder hacer la carne, se robó un tanque de gas y terminó en la cárcel. Entonces fue la primera vez que llegó a la cárcel. Y llegó en un mundo en donde la cárcel por sí misma se convierte en un espacio de poder en donde o te involucras o vas a pasarla muy mal. Terminó involucrándose y al salir de ese primer ingreso terminó enganchándose con los Zetas y terminó trabajando para ellos. Y si ustedes ponen su nombre, lo encuentran, ¿no? Todo su equipo de trabajo fue asesinado por la policía. Todas sus ejecuciones extrajudiciales. Lo tenemos que decir, ¿no? Por desgracia, quienes se encargan de hacer la justicia, la mejor línea de discurso es pues que este tipo de personas no tienen posibilidades de cambiar, de transformar y no tienen derecho a absolutamente nada. ¿Por qué es importante contar un poco la historia de Efrén? Porque la historia de Efrén es la historia de muchas y de muchas personas en América Latina, no solamente en México, en donde el proceso de exclusión social provocado por una forma económica que genera más pobres, que genera mucha riqueza, pero que genera más pobres, que cerrar la brecha entre pobres y ricos, pues es la que impacta directamente con aquellos que están excluidos de todo proceso. Y en el caso concreto de Efrén, por ejemplo, hoy, él es el que rompe, o es una de las personas que rompe el molde de cómo se recibe a las personas en la cárcel. Es decir, hoy en la cárcel tienen dos opciones. Tienen 3 opciones. O tienes la opción de no decir nada y ser monstruo, porque así se le dice en el argot, y pasarla muy mal, o tienes la opción de involucrarte y ser violento y medianamente pasarla bien, porque igual la vas a pasar mal, o tienes la opción de intentar vivir la cárcel de una manera distinta y que cuando salgas con trabajo en temas de lo social o en temas desde la educación o en temas desde la facilitación de talleres o la facilitación y la mediación de conflictos. Tienen hoy esas 3 opciones, ¿no? Tiene que ver justamente con cómo fuimos reflexionando en Cauce que el tema de la criminalidad no puede ser atendida solamente con programitas, ¿no? O sea, sino más bien con el diseño de estrategias integrales que permitan atender los territorios, las personas, ¿no? Y ahí lo que nosotros decimos es cómo modificamos el ambiente social y cómo modificamos el ambiente físico. Sin estas 2 opciones no podríamos tener un impacto amplio, ¿no? Además de que trabajamos con ellos, trabajamos con sus familias. No es solamente ir a trabajar con ellos, sino a través de ellos llegamos a otras problemáticas de sus familias
y es donde nos encontramos a los chicos de 11, de 12 años que son sus hijos y que pasan por lo mismo que pasamos nosotros en un inicio. Lo que nosotros queremos hacer es romper el ciclo transgeneracional de la violencia. Una de las cosas que más vivimos nosotros cuando éramos niños fue actos violentos por falta y ausencia del Estado. O sea, nosotros tenemos muy claro, en mi caso por ejemplo, que si mi madre hubiera podido ir a la escuela, una mujer campesina hubiera podido ir a la escuela, hubiera podido aprender, hubiera podido estudiar, hubiera podido tener otros saberes, que no solamente los saberes que da la propia familia, que son saberes sumamente violentos muchas veces, a lo mejor para mí hubiera tenido otro estilo de vida, mi infancia, y eso hubiera provocado que fuera distinta mi adolescencia. Sin embargo, ¿y por qué digo que es la ausencia del Estado? Porque la responsabilidad de que una niña tenga posibilidad de aprender a estudiar sí recae en el Estado, no es solamente un tema de la familia. Si la familia no quiere que estudie, el Estado tiene que hacer lo necesario para que esa niña estudie, ¿no? Para que esa niña, o funcionales entre comillas, que lo que provocan son más hechos de violencia. A lo largo de mi infancia, como en muchos de ellos, no hubo posibilidades de construirse otro imaginario. Es decir, cuando tú vives en un mundo violento, entonces lo que piensas es que esa es la forma en la que se dirimen los conflictos. Es decir, si en tu casa por comerte algo que no te tenías que comer te acomodan 2 chingadazos, pues la verdad es que vas a decir, así se resuelven las cosas, ¿no? Y uno inocentemente piensa que así es la forma de vida. Entonces, quienes fundamos Cauce, cuando tuvimos las primeras pláticas de por qué estábamos en el mundo de la violencia, podíamos darnos cuenta que tenía mucho que ver con las formas de violencia que teníamos desde nuestra infancia. Es decir, definimos con mucha claridad que había un problema de violencia ahí, pero que nadie nos había dicho que eso estaba mal. Es decir, nosotros podíamos pensar que estaba mal porque al otro le dolía, pero si le dolía, entonces el ejercicio del poder. Entonces no está mal, porque lo que estás ejerciendo es el poder. Entonces está bien porque tú eres más fuerte y es más poderoso que el otro. Sin embargo, lo que sí fuimos aprendiendo en esas conversaciones fue no el por qué estábamos ahí, sino qué es lo que nos había permitido sobrevivir a eso. Y nos empezamos a dar cuenta que así como teníamos elementos, o lo que se conoce hoy como factores de riesgo, en la literatura de la prevención está todo el tema de factores de riesgo, nosotros decíamos, sí, pero algo nos hizo llegar hasta aquí. Es decir, ¿por qué no nos suicidamos si la pasábamos tan mal? ¿Qué nos hizo no llegar al extremo de abandonar el derecho de vivir, el derecho de estar con vida, el derecho de soñar, como dice Galeano, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Y lo que nosotros empezamos a darnos cuenta es que también había una cosa que se llaman factores protectores. Es decir, ¿qué cosas teníamos y qué cosas fueron las que nos potenciaron para poder salir de la adversidad? Es decir, cómo, si todos los días vivíamos desde la infancia, la adolescencia y nuestra juventud, vivimos momentos de adversidad, ¿cómo fue que hicimos para poder ir cambiando esa adversidad? Y nos encontramos particularmente con cosas como que la propia banda, la propia pandilla, tenía elementos de familia, por ejemplo. Es decir, había mucha más hermandad en la pandilla que con nuestros propios hermanos. Y hoy hasta la fecha, a mí me cuesta un poco de trabajo la relación con mis hermanos, pero no me cuesta la relación con mis compañeros de la pandilla. Es decir, con mis compañeros de la pandilla sale la solidaridad, la reciprocidad. Y eso no quiere decir que a mis hermanos no los quiera, simplemente creemos que más que ser solidarios somos recíprocos. Entonces, si en nuestra familia lo que recibíamos era golpe, pues va a ser difícil que sea recíproco. Pero si en el barrio lo que recibías el ¿cómo estás, hermano? ¿Qué estás, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue? Un apapacho, entonces uno va teniendo esa posición.
posibilidad de construir otro tipo de afecto y de reciprocidad, a final de cuentas. Entonces, nosotros fuimos construyendo en esos primeros días de la construcción de Cauce justamente estas discusiones, porque lo que nos llamaba la atención es que había algunos que éramos sobrevivientes de procesos muy violentos. Particularmente a mí me tocó un proceso muy violento entre 1987 y 1990, en donde las escuelas de nivel medio superior, es decir, el bachillerato entre los 15 y los 16, estaban controladas por los gobiernos priistas, particularmente controlaban a grupos de jóvenes que generaban violencia para que no hubiera procesos democráticos. Entonces, cada vez que surgía un grupo que quería hacer una disidencia, una forma distinta de organizar a los estudiantes, estos grupos actuaban violentamente en contra de ellos y aniquilaban inmediatamente a cualquier que se pudiera mover. En ese mundo fue que yo llegué a la vocacional cuando yo iba a cumplir 13 años, estaba saliendo a los 13, entrando a los 14, y el mundo en el que vivimos en ese momento fue pues un mundo en donde esta violencia era la violencia que hoy vivimos en México en mucho, es la violencia que yo viví en esa época en las escuelas. Es decir, en la vocacional a mí me tocaba ver gente que estaba armada, no una pistola, sino muchísimas pistolas, me tocaba ver armas largas, ¿no? Me tocaba ver cómo se fabricaban bombas caseras, ¿no? Me tocaba ver cómo se robaba la pólvora a los carros de ferrocarril para después fabricar con dinamita y con, o sea, todo eso nos tocaba ver, y estoy hablando de finales de los 80, es decir, el proceso de violencia en México no es distinto al que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que hoy vivimos con mayor frecuencia los mismos hechos. Una de las cosas que también es importante es que estos grupos en esa época controlaban las escuelas a cambio, tenían un tema de impunidad, es decir, los grupos tenían un pacto de impunidad, controlabas el plantel educativo y a cambio del control del plantel educativo tenías la extorsión, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el hurto, el robo a transporte público, y si eras detenido, con que hablaras y tuvieras el teléfono idóneo, te soltaban, es decir, vayas a su casa, no pasa nada. Eso es un pacto de impunidad, eso es mafioso, no podemos decir que es una construcción del poder, es un acto mafioso. Nosotros, entonces, en esa época, al entrar a la vocacional, peleamos contra quienes tenían ese tipo de control. Fuimos más hábiles que ellos y logramos tener el control que ellos tenían. Sin embargo, como nunca hubo alguien que nos dijera, hoy que tienen el poder, hagan un proceso educativo, renuncien a la violencia como mecanismo, hagan un proceso de transición, absolutamente nada, entonces terminamos siendo lo mismo que lo que peleábamos, pero más grande. Porque nosotros peleábamos contra una escuela y terminamos controlando alrededor de 27 escuelas y 12 barrios. Entonces, lo que el Estado autoritario deseaba, lo logra en mayor nivel. Sin embargo, para 1995 nosotros rompemos, porque nos damos cuenta, particularmente yo me doy cuenta, que los únicos que ponemos muertos y presos somos nosotros, ¿no? Que los políticos se la pasan bomba, están muy bien, nosotros decimos, no nos interesa absolutamente nada de esto, y empieza un proceso de discusión. Hoy incluso, cuando comparamos nuestra historia con la historia de jóvenes que están involucrados, una de las cosas que es un disparador es que encontramos muchos jóvenes que no leen. A diferencia de nosotros, lo que nosotros vemos es que nosotros, aún siendo parte de la criminalidad, al menos yo leía. Entonces, cuando yo trabajo con líderes, yo siempre les pregunto, ¿qué estás leyendo ahora?
leyendo. ¿Qué es eso? O sea, ¿para qué vamos a poner a leer? Entonces lo que nos damos cuenta también es que hay, en el proceso incluso de la criminalidad, hay un rompimiento. ¿Por qué planteo esto? Porque una de las cosas que más hemos aprendido en Cauce es cómo es la pedagogía de la criminalidad. Es decir, si la criminalidad tiene una pedagogía para cometer crímenes, olvidémonos del objetivo y vayamos al resultado. Si el resultado es que saben enseñar. Y si saben enseñar, entonces son potencialmente educadores, y si son potencialmente educadores, entonces pueden ser potencialmente transformadores de la vida de las comunidades. Y es así como fuimos nosotros indagando nuestras posibilidades en el año 95, rompiendo con ellos y construyendo una alternativa en la que empezábamos nosotros al menos a tener una discusión de no consumo de drogas, por ejemplo, o de no vender drogas. Entonces había grupos que no vendíamos drogas, decíamos nosotros, y había otros grupos dentro del conglomerado, que éramos alrededor de 5.000 jóvenes, que decían nosotros sí vendemos. Nosotros decíamos, nosotros internamente decidimos no vender, o nosotros no nos metemos a temas de prostitución, defendemos abiertamente a las mujeres. Por ejemplo, en ese sentido, recuerdo que por ahí de 1993, una de las cosas que hice, ya estando en la parte dura del grupo como líder, una de las cosas que hice fue darle voz y voto a las mujeres de las pandillas. Entonces todos los grupos tenían la responsabilidad de llegar a los concilios con su líder de mujeres y con todos los líderes hombres, pero siempre tenían que llegar con su líder de mujeres. Para muchos era una locura, muchos compañeros decían no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pero la gran discusión que yo tenía es, tienen que estar porque ellas son las que atienden la violencia, es decir, el resultado de la violencia, es decir, los heridos, los muertos o los encarcelados, son atendidos justamente por las mujeres de las propias pandillas. Entonces había ahí una necesidad, o yo veía una necesidad de incorporarla. ¿Por qué cuento esta parte? No es para purificarnos. A veces pensamos que no hay absolutamente nada bueno en este tipo de grupos. Lo queramos o no, esa acción era una acción positiva en medio de la locura en la que vivíamos. Eso quiere decir que hay un rasgo de resiliencia o una posibilidad de rehacerse en este tipo de grupos. Al paso de los años llegamos al año 2000, y en el año 2000 un nuevo homicidio. De 1991 al año 2000, entre estos grupos en la zona sí hubo muchos homicidios, pero no relacionados a nosotros. Muchos de los homicidios tenían que ver con robos, ¿no? Pero entre nosotros la violencia entre los grupos no existía, y aquí hay una cosa importante. Por ese hecho a nosotros nos permite decir hoy que cuando una comunidad en donde hay muchos homicidios pasa de una tasa de homicidios de 20 a una tasa de homicidios de 4 en menos de 6 meses, es porque hay un pacto mafioso. Pues nosotros lo que hicimos fue pactar, no matarnos entre nosotros, y claro, durante ese tiempo bajó muchísimo el homicidio, pero lo teníamos pactado. O sea, nosotros no me meto en tu negocio de droga, tú no te metes en mi negocio de falsificación de documentos, yo no me meto en tu negocio de robo, ¿no? Cada quien, es la sana convivencia del crimen que lo que genera son muchos daños colaterales, pero no le genera daños al crimen. Cuando hay daños al crimen directamente es cuando vemos las tasas de homicidio tan altas que empiezan a crecer en algunas zonas. En Argentina ustedes pueden ver, no es un tema solo de ver lo que la gente dice, sino compararlo con estadísticas claras, es decir, lo cualitativo con lo cuantitativo, y que se cruce para que realmente sepamos que esa zona en particular tiene problemas de crimen que está llevando un involucramiento de delincuencia organizada, por ejemplo. En el año 2000, el homicidio de un nuevo homicidio
En el 95 nosotros habíamos roto con todo el tema político, en el 2000 hay un nuevo intento por contratar a los compañeros para hacer un sindicato de la educación, unos tipos de sindicato de educación habían contratado a un grupo de personas para que pudieran contratarnos a nosotros. Los compañeros se negaron y fueron acribillados. Murió un compañero. Y ahí es donde empezamos nosotros la verdadera discusión de qué es lo que queríamos hacer. Es decir, si ya habíamos logrado pactar, no asesinarnos entre nosotros, si ya habíamos logrado quitarnos el yugo, si ese quitarnos el yugo de la parte política nos había provocado casi 680 compañeros en la cárcel, entonces algo podíamos hacer porque además controlábamos la cárcel, es decir, teníamos un nivel de organización, sabíamos que podíamos organizarnos. Y en el año 2000 una de las cosas que nosotros definimos fue no nos vamos a vengar. Y fue una decisión compleja, es un punto de quiebre, pero que nos permite a nosotros plantearle al grupo en general una posibilidad y una alternativa. Y la alternativa fue la de construcción de una organización, es decir, cómo pasamos del fenómeno de la criminalidad al movimiento juvenil. Es decir, porque al final de cuentas éramos eso, o sea, estábamos perfectamente involucrados en temas, o sea, veíamos nosotros lo que pasaba en los barrios con los jóvenes, a veces apoyábamos, a veces no, a veces no nos veían bien cuando apoyábamos, ¿no? Pero siempre éramos como, si alguien hacía un diagnóstico, salíamos, ¿no? Es decir, decían, sí, hay un problema con tal, y los jóvenes que son tales y tales que están generando estos otros problemas, ¿no? Entonces, en los barrios, en las escuelas, siempre estábamos, ¿no? Alguna vez alguien me decía, no, bueno, cuando yo te conocí empezaste a crecer, ahora que estamos en la sociedad civil, y nosotros le decimos, no, a ver, cálmese porque nosotros estamos en la nota roja del 94, así es que de que nos conocía la gente, nos conocía. El tema es que cambiamos de la página roja a la página de política y Estado. O sea, ese es el cambio que hicimos, ¿no? ¿Qué hacemos entonces en Cauce hoy? Cuando fundamos Cauce, lo primero que pensamos es que había que generar espacios para que los jóvenes involucrados en estos temas pudieran tener momentos de paz en el día. Era una casa en donde lo que decíamos es, si tú vienes aquí, aquí vas a estar tranquilo, y vas a estar bien. Lo que pase afuera no nos importa porque no podemos controlarlo, pero lo que pase adentro sí. Y así empezamos teniendo centros, un centro que es era un centro de día y de noche, en donde la gente llegaba, y particularmente los que llegaban eran los líderes de las bandas y de las pandillas, eran los líderes que decían, yo sí necesito un momento de paz y de tranquilidad, en medio de que cuando ya me regrese a mi barrio sea lo que tengo que ir y sea lo que voy a vivir y sea lo que voy a estar involucrado. Al mismo tiempo de estar haciendo esto, fuimos generando procesos de diálogo. Empezamos a construir saberes comunes, empezamos a preguntarnos por qué estábamos ahí, empezamos a preguntarnos cómo era la relación con nuestros padres, quién tenía padres, quién no los tenía. Empezamos a contarnos anécdotas e historias de la propia criminalidad y empezamos a ver que había anécdotas de la criminalidad que se podían convertir en material didáctico, es decir, que trabajados se podían convertir en material para hacer procesos pedagógicos. Alguien contaba una historia y después a alguien se le ocurría un juego con esa historia y después aprendimos que estaba la teoría del juego. Y entonces nos dimos cuenta que la teoría del juego, que a mí en particular me gusta mucho, no era más que la posibilidad de tener la mayor cantidad de veces replicadas un hecho para ver si es factible que suceda o que no suceda. Y es matemática absoluta. Yo llegué a estudiar hasta la vocacional, como lo dije hace un rato, en el área de físico-matemáticas. No me corrieron por burro, me corrieron por andar metido en cosas, ¿no? Pero una de las cosas más importantes para mí de ese proceso fue que sí aprendí a hacer justamente matemáticas y física. Entonces, cuando empezamos a ver la teoría del juego en el año 2000,
para mí era fabuloso porque era una manera de enseñarle lógica a mis compañeros. Entonces muchas veces ellos decían, por ejemplo, ¿no? Un día Fabián, un compañero, narró cómo en una... llevaban secuestrados unos camiones, entonces llega la policía y hace la detención y él les enseña cómo es la selección natural de las especies, el más débil, la manada, y entonces empieza a contarles cómo él, al ir corriendo, se da cuenta que los policías van sobre el montón, intentando ver quién del montón, pero el que se desagrega es más fácil que pueda, que regularmente ese pueda tener otro destino, ¿no? Entonces, cuando explicaba todo esta forma de explicar de Fabián, entonces nos dábamos cuenta que todos ahí teníamos saberes y que esos saberes se podían después colocar para aprender otras cosas. O alguna vez cuando platicábamos el tema del consumo, ¿no? Entonces a veces alguien decía, no, bueno, cuando fulana se emborrachó y se metió y se empastilló y no sé qué, y entonces, no, alguien le dio leche y después alguien no sé qué, le dio vinagre, y de repente salía alguien por ahí y decía, no, claro, le dio vómito porque lo que estaban provocando es una reacción química y no sé qué cosa. Y entonces volteábamos y decíamos, a ver, ¿qué somos? ¿Somos la banda de la pandilla y somos una bola de criminales o somos un grupo de personas que además de tener la sabiduría criminal tenemos otros saberes? Y empezó entonces una construcción pedagógica. Y de ahí definimos que nosotros éramos educadores populares. Empezamos entonces a generar fuertemente, junto con un doctor que nos va acompañando siempre, que es el doctor Rogelio Herrera, un modelo apropiado. Existía en el año del 98, 99, 2000 los programas de habilidades para la vida de la Fundación Fe y Alegría en Colombia. Entonces, él nos enseñó justamente lo que estaban haciendo ellos y nosotros dijimos, eso no nos sirve a nosotros. Como concepto nos sirven, pero como están distribuidas no nos sirven. A nosotros no nos vamos a hacer bola, no vamos a poder trabajar con un manual que dice lección 1, lección 2 y llegas a tal hora. Acá no se puede porque no se puede, o sea, tenemos que hacer un sistema distinto y lo que creamos fue no un sistema lineal, sino un sistema circular basado en la forma en que se enseñaba ancestralmente. Es decir, cuando los alfareros, que son los que hacen cosas con arcilla, con el lodo, el Calmecac, que son las escuelas en la época prehispánica, igual aprendido de un compañero, ¿no? Que es de una pandilla de cholos, que son como el proceso de migración a Estados Unidos, los hijos que nacieron y que se tuvieron que organizar para defenderse de las agresiones en Estados Unidos, y cuando regresan a México, regresan como pandilleros y ellos mismos se llaman cholos. Pero esa migración les permite, ese odiar la migración, pero amar a tu país, les permitía hacer una indagación cultural muy profunda. Entonces, cuando alguien llega y nos dice, no, miren, en el Calmecac los talleres no eran lineales, eran circulares, y entonces uno podía entrar en cualquier momento, entonces decíamos, venga, vamos a hacerlo así. Entonces todo nuestro sistema es circular. Entonces, cuando alguien quiere aprender a hacer serigrafía, por ejemplo, no va a empezar por aprender el diseño, va a empezar en el momento que él llega. Y si el día que él llega están limpiando los marcos de la serigrafía, entonces va a aprender cómo se limpian los marcos, y conforme avancen los días va a llegar al diseño del dibujo. Entonces teníamos un grupo de personas que nos iban acompañando en términos de a ver cuál es tu nombre, meterlo al sistema y decir, bueno, mejor no metemos tu nombre al sistema porque está todo jodido. Y fuimos también aprendiendo a hacer nosotros no conocíamos la justicia restaurativa.
pero hablábamos de restaurar a la comunidad. O sea, nosotros lo que decíamos era, queremos regresarle a la comunidad lo que le hemos quitado. Lo que le hemos quitado a la comunidad es la tranquilidad. Entonces queremos regresarle a la comunidad esa posibilidad. Entonces nos dimos cuenta que podíamos mediar conflictos. Nos dimos cuenta que nosotros mismos podíamos, como líderes, seguir bajando a nuestros territorios y nosotros mismos plantear códigos que disminuyeran la capacidad violenta que tenían los jóvenes. Es decir, cómo teníamos planteándole a los jóvenes en los barrios, no robes a la señora, no le robes el monedero a la señora, no te involucres en este otro delito, o sea, empezamos a permear. Al principio mucha gente nos voltea a ver como de, bueno, ¿y por qué no? Si siempre hemos vivido de esto, genera muy buena plata, ¿no? ¿Por qué no podemos seguirlo haciendo? Entonces era como plantearles el amor del barrio. Entonces era, si tú realmente amas a tu barrio, no tienes por qué seguirlo dañando. Es decir, eres la raza, es el barrio, dices que lo controlas, que lo quieres, pero tú eres el mismo que lo deterioras y que lo dañas. Y ahí empezamos a trabajar temas de justicia. Nosotros decíamos restaurar la comunidad. Después alguien dijo justicia restaurativa, porque bueno, íbamos viendo cómo aprendíamos estos nuevos términos. Y después lo que nosotros dijimos es, la justicia restaurativa sirve del uno al uno, pero no sirve comunitariamente. Es decir, porque nos dimos cuenta que no solamente había que hacer un proceso de restaurar el daño hecho, sino, y a nosotros, ¿quién nos restaura lo que nos ha pasado? Y por eso es la discusión con el Estado. Entonces decíamos que se nos restituyan derechos y restauramos el daño. Y cuando decíamos que se nos restituyan derechos es porque había compañeros que decían, un poco como lo que decían los compañeros en el video, o sea, empecé a los 13 años. No llegué a los 25 años y entré a trabajar de criminal. ¿Dónde estaba el Estado cuando este niño decidió estar a los 13 años, no? Fue a la cárcel. ¿Qué hizo el Estado para que esa persona no terminara generando más violencia cuando lo tuvo en sus manos en el sistema de adolescentes? No hizo nada. Hay una responsabilidad entonces para que pudieran haber hecho bien las cosas y no lo hicieron bien, por acción o por omisión. Había una gran posibilidad de construir junto con los propios compañeros y compañeras una línea de discusión con el Estado, y entonces definimos que no éramos solamente educadores, que como profesión éramos educadores, pero que así como existían los periodistas, los educadores, etc., también encontramos que la gente de repente se tenía otro tipo de definiciones que son más en términos, están los pueblos originarios, ¿no? Está la comunidad judía, entonces lo dijimos, nosotros somos pandilleros, constructores de paz. Porque teníamos que tener también una mirada de discusión, o sea, una mirada de discusión política, y así nos presentamos. Y podemos estar frente a quien sea y nosotros decimos, yo soy un pandillero constructor de paz. A veces hay quienes nos dicen desde la sociedad civil, ya no deberían decir, ustedes ya no son pandilleros, y todo lo que les volvemos a decir a ellos es, bueno, usted deje de ser abogado, ¿no? O sea, ustedes pueden decir lo que ustedes gusten de su proceso y nosotros decimos del nuestro lo que queremos. Pero es una discusión política. Porque no es lo mismo decir que va el coordinador de la organización a dialogar con el ministro de Hacienda, a decir, un pandillero constructor de paz está discutiendo el presupuesto de prevención con el ministro de Hacienda. Es distinto. Es distinto, y en el imaginario además
lo que hacemos es que muchos pandilleros y mucha gente que está involucrada nos ve y dice, es que sí hay posibilidad de llegar hasta allá arriba y dialogar con ellos. O sea, sí existe, sí hay esa posibilidad. No nos decimos ex pandilleros porque es renunciar también a todo lo que he contado, es decir, hay muchas cosas positivas ahí que yo nunca voy a renunciar. Igual, hay mucha gente que a veces nos habla y nos dice, oye Carlos, mira, yo creo que deberían de marcar una distancia. Digo, yo no puedo marcar una distancia con aquellos que se quedaron del otro lado. Es decir, tengo compañeros que dijeron, es muy buena la opción de cauce, pero yo deseo morirme de este lado, hermano, y me voy a morir de este lado y quiero que simplemente siga siendo mi hermano y te voy a encargar a mis hijos. Y uno dice, está bien, porque tú estás decidiéndolo, ¿no? No somos policías tampoco, porque hay quienes nos dicen, pásenos información, nosotros decimos, no, porque entonces perdemos toda credibilidad, porque además no es nuestro proceso, ni somos agentes de investigación, ni somos ministerios públicos, ni somos policías. Es un trabajo de inteligencia que tendrían que hacer ellos, pero bueno, a veces la policía no es tan inteligente, ¿no? Entonces, siempre andan buscando la forma de que uno se equivoque en algún dato para ver si por ahí nos toman, ¿no? A lo largo de estos 15 años, entonces, hoy no solamente trabajamos en la Ciudad de México, fuimos viendo cómo las necesidades que teníamos nosotros iban ampliando territorios, pero también sectores. Entonces empezamos trabajando con pandilleros y un día en una escuela, a un compañero nuestro, que es uno de los fundadores también, un grupo de jóvenes, él les preguntó qué querían ser de grandes, ¿no? Y entonces uno de los chicos en la secundaria le contestó, yo quiero entrar al CCH Vallejo. Entonces quedó al Colegio de Ciencias y Humanidades. Él había salido de ese colegio, bueno, él había entrado a ese colegio y había fundado uno de los grupos más violentos en ese lugar. Él se emocionó porque dijo, bueno que quieres entrar a este lugar. Y entonces la respuesta fue, sí, pero yo no quiero ser médico, ni abogado, no, yo lo que quiero es entrar ahí porque quiero ser del 3 de marzo, que era la pandilla que él había fundado. Entonces ahí nos dimos cuenta que por un lado teníamos que estar trabajando con los que estaban integrados ya, pero que por otro lado teníamos que trabajar con los que estaban deseando entrar a estos lugares para integrarse. Y empezamos a hacer un programa para escuelas, que es un programa que hoy tiene 7 módulos, diversas discusiones de carácter legislativo, por ejemplo, o presupuestal. Y ahí vamos cambiando la forma en que nos miran y la forma en que observan a la gente con la que trabajamos. Es decir, la incidencia en política pública para nosotros es parte del cambio cultural. Incidimos legislativamente, entonces esa es la otra ruta, por un lado cultural, pero por otro lado legislativo. Estamos visibilizando lo que los jóvenes logran, no lo que los jóvenes fueron, sino lo que los jóvenes logran. Pero también tenemos un área de comunicación que lo que hace es que enlaza las problemáticas. Entonces no nos quedamos atrás nunca en una problemática, siempre estamos como a la vanguardia, o sea, vemos que va a surgir algo y lo estamos colocando y buscándonos algún aliado periodista para que haga la nota, y a lo mejor ni nos menciona, pero al final la gente sabe que nosotros estamos empujando esa información.